Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestras vidas, que nos haga ser hijos obedientes a lo que tú quieres hablarnos en tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Nos dejamos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Me ha tocado predicar 2 semanas consecutivas. Bueno, yo con gozo lo hago porque es algo hermoso lo que el Señor finalmente nos pide realizar. Ok, estoy coordinando algo nomás. Hoy en día, hermanos, se ve mucha incoherencia entre lo moral y lo ético, ¿no? Mucha incoherencia entre los valores que tiene una persona con lo que practica, ¿no? Se ven bastantes escándalos de corrupción, ¿no? Que no es bueno pensar en nombres ni en personajes, pero podemos verlo en las noticias a diario, ¿no? Nuevas cosas, nuevos patrones de la conducta corrupta en los funcionarios públicos, pero no solamente va por el lado de la corrupción política, sino también va por el lado de la corrupción religiosa. También hay escándalos de personas asociadas a una denominación cristiana, pero que después se descubren todo lo que hacen y no son coherentes con lo que verdaderamente dicen, ¿no? Y tal vez para meditar, para preguntarnos un poquito en nosotros y no pensar en los demás, porque el Señor nos ha dicho, ¿no? Fíjate primero en la viga que tienes y después ayúdale a la otra persona a quitarse la paja, ¿no? Del ojo. No te fijes en la paja del prójimo, sino mira tu propia vida. Frente a todo esto, porque todos venimos de un mismo molde, somos sacados del molde de nuestros padres, de la herencia de nuestros padres, de Adán y Eva, venimos de ese molde de corrupción, de ese molde de pecado. Sería bueno examinarnos, hoy que estamos profesando una fe cristiana, a nosotros como miembros de la iglesia, cuán genuina es nuestra fe. Sería bueno preguntarnos, ¿no? Frente a todo esto que sucede, cuán genuina es nuestra fe, cuán real es mi cristianismo que practico. En verdad hay coherencia entre lo que yo hago o lo que yo soy. Hay coherencia entre lo que yo soy con lo que yo hago. Eso vamos a aprender hoy. Vamos a ubicarnos en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Hoy aprenderemos que los creyentes debemos valorar los privilegios recibidos en Cristo y llevar vidas coherentes a estos privilegios, mostrando un cristianismo verdadero. El mensaje esta mañana lo he titulado, hermanos, vivamos un cristianismo verdadero. Vivamos un cristianismo verdadero. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Es un poquito diferente de la Reina Valera. Dice así: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Vivamos un cristianismo verdadero. Hermanos, para vivir un cristianismo verdadero tenemos que hacer 2 cosas. La primera, valorar los privilegios que hemos recibido en Cristo Jesús. Hay privilegios que como creyentes hemos recibido.
Les invito a que se ubiquen en sus Biblias en el versículo 19 al 21. El autor de Hebreos nos da en estos versículos un resumen de todo lo que hemos venido estudiando en este largo de 6 capítulos, pero lo hace solamente resumido en 3 versículos, del 19 al 21. ¿Con qué fin? Para que todo creyente recuerde lo que cree, recuerde la doctrina, recuerde lo más importante que debe este creyente tener en su vida, que Cristo le ha dado. Por eso que el primer privilegio lo encontramos en el versículo 19 al 20. Dice el versículo 19 al 20: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, bueno, en esta versión dice puesto que tenemos, en la versión Reina Valera dice teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo. El primer privilegio que el creyente tiene es entrada libre a la presencia de Dios. Teniendo, dice, acceso, teniendo entrada al lugar santísimo. ¿Qué es este lugar santísimo? Significa la misma presencia de Dios. ¿Qué nos anima? ¿Qué nos dice el autor de Hebreos? Que nosotros los creyentes podemos entrar ahí. Ese es un privilegio que tenemos en cualquier momento que lo necesitemos. En cualquier momento podemos nosotros entrar a la presencia de Dios. Ese es nuestro primer privilegio, libre entrada a la presencia de Dios. Tú dirás, pero no me suena que sea tan grande privilegio. Pero solamente pensemos, hermanos, en el pueblo de Israel. Pensemos que este pueblo antes ni siquiera podía ver qué cosas habían en el lugar santísimo, en ese tabernáculo del antiguo pacto. Ni siquiera podían saber qué cosas hay ahí, ni siquiera podían husmear porque podían caer muertos. ¿Recuerdan lo que pasó cuando el rey David, en una de esas, tal vez ese peregrinaje que hizo retornando el arca del pacto, uno de sus siervos tocó unos objetos que estaban dentro del lugar santísimo y cayó muerto? Desde ahí todos temieron y decían, ¿quién puede acercarse a la presencia de Dios? Entonces ahora tú, querido hermano, ahora nosotros, los creyentes en Cristo, ya no tenemos temor, ya no tenemos miedo para acercarnos a Dios. No caeríamos muertos, jamás. Ese es un privilegio grande que nosotros tenemos. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios en cualquier momento, ¿no? Gran privilegio que ahora tenemos. Antes había como esas cosas que ponen en los lugares para que no todas las personas ingresen, prohibido el acceso, ¿no? Eso era antes la presencia de Dios, pero ahora se nos ha abierto libre acceso para entrar cualquier momento a la presencia de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿a consecuencia de qué los creyentes pueden tener este privilegio de entrar a la presencia de Dios? El versículo 19, la parte B dice, por la sangre de Jesús, gracias a la sangre de Jesucristo. La sangre solamente es una señal que nos muestra que ha habido un sacrificio. Uno derrama sangre cuando ha sido lastimado, uno derrama sangre cuando ha sido herido. Cuando dice por la sangre de Jesús, nos recuerda que ha habido una muerte ahí, que ha habido un derramamiento de sangre, una vida entregada. Gracias a la sangre de Jesucristo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, pero no solamente gracias a la sangre de Jesús. El versículo 20 también nos dice a consecuencia de qué más, en virtud de qué más, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través de su carne, de su cuerpo, ¿no? Entonces no solamente gracias a la sangre de Jesús, su sacrificio, sino gracias al camino nuevo y vivo que Jesús inauguró para nosotros. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Antes, pues las personas se querían acercarse a Dios con ritos externos que no servían para acercarse a Dios, pero ahora Jesús ha inaugurado un camino nuevo, un camino fresco. ¿Por qué fresco? Porque es reciente, es nuevo. El sacrificio es reciente para cuando el momento que los hebreos hablaban del sacrificio de Jesús, la sangre estaba fresca todavía. Era fresco, pero no solamente un camino nuevo, sino un camino
vivo, un camino que no va a dejar de ser operativo jamás. Ese camino lo tenemos hoy para acercarnos siempre a la presencia de Dios. Gracias al cuerpo. El cuerpo de Jesús fue como ese velo que se rasgó físicamente. Dice Mateo capítulo 15 que cuando Jesús murió, ¿qué pasó con el velo del templo judío? Se rasgó de arriba abajo, para que con eso representase que ya todos podían acceder a la presencia de Dios. Todos los judíos. Ya no había un privilegio para solamente algunos, sino ahora todos podían acceder a la presencia de Dios. Pero el velo que rasgó Jesucristo fue el velo espiritual que nos separaba de la presencia de Dios en el cielo. Ese velo fue rasgado en su cuerpo, ese velo fue rasgado en su sacrificio, y gracias al sacrificio de Cristo hoy podemos todos nosotros siempre acercarnos a la presencia de Dios. Gran privilegio tenemos, hermanos, pero no solamente tenemos ese privilegio. ¿Qué otro privilegio tenemos? Versículo 21 dice, teniendo, acá está el otro privilegio, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. El siguiente privilegio es que tenemos todos los creyentes un gran sumo sacerdote que intercede a nuestro favor. Muchos dicen, tú tienes un angelito de la guarda, y se sienten muy protegidos, ¿no es verdad? Pero la Biblia no habla de eso, ¿no? No habla de los ángeles de la guarda. Pero sí nos habla de alguien superior a todo ser, a toda persona, a todo ángel, a todo lo que existe. Ese ser superior es nuestro Dios. Y ese ser superior es nuestro sacerdote. En Hebreos 4, versículo 15, nos hace recordar el autor de Hebreos qué significa que Jesús sea tu sacerdote. Dice el versículo 14, el capítulo 4, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Eso es lo que nosotros hoy, hermanos, tenemos en Cristo Jesús, un gran sumo sacerdote, que intercede a favor de la casa de Dios, que preside la casa de Dios. Qué hermoso, ¿no? Cuando a veces vamos a una institución pública y queremos hablar con el jefe, ¿a quién nos acercamos? Al gerente. Nos acercamos al jefe de todos. El que preside la casa de Dios, el gran sacerdote que está sobre la casa de Dios, es Jesucristo. Y todos los que estamos aquí estamos protegidos por este gran sumo sacerdote que tenemos en la Iglesia Cristiana Vida, que es nuestro Señor Jesús. No hombres, sino solo Cristo. Qué hermoso este privilegio que nosotros tenemos. ¿Cuántos privilegios van? 2, ¿no? Entrada libre al lugar santísimo y un gran sumo sacerdote. Estaba viendo, hermanos, algunas noticias de algunos otros países, y cómo es que las personas que vienen de otros países extranjeros, principalmente de países orientales, se sienten maravillados de los privilegios que tienen los países latinos. Uno dice, ¿qué? Pero a veces los que estamos en países latinos subdesarrollados queremos irnos a las potencias, ¿no? Porque parece que ahí la vida es mejor. Pero cuando las personas vienen de fuera se dan cuenta de los privilegios que todos tenemos, y ellos quieren venir a nuestro país por los privilegios que hay. Por ejemplo, para ellos es increíble que las personas latinas pueden escoger sus amistades. Ellos ni siquiera pueden escoger sus amistades hasta cierta edad. Les sorprende que las personas latinas podamos tener momentos en los cuales nos reunamos, conversemos y riamos. Ellos, algunos, no tienen esos momentos. Les sorprende que las personas latinas en nuestro país tengamos aunque sea un día de descanso laboral. Ellos no lo tienen.
Y cuando llegan, se sorprende. También que les sorprende que nosotros podamos consumir productos orgánicos. Es increíble. Ellos en sus países todo es enlatado, en bolsa, y comer productos orgánicos es muy costoso. Les sorprende que nosotros podamos escoger a la persona con la que nos vamos a casar sin ningún impedimento, porque en sus países casarte es tener, ya teniendo todo, teniendo una casa, un carro y todo eso, para que poder sustentarte, porque es imposible por el costo de vida tan elevado sustentar una familia. Pero aquí tenemos privilegios. Y ¿quién quisiera irse ya a vivir a otro lugar? Yo ya no me quiero ir, porque yo disfruto de mucho al ser peruano, al tener estos privilegios acá, ¿no es verdad? ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque nosotros como creyentes en Cristo ya tenemos privilegio, pero tristemente no lo valoramos. Tristemente no disfrutamos lo que ya tenemos. No hemos conseguido esto, se nos ha sido dado, teniendo. ¿Quién nos ha dado? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo invalorable, lo que Cristo nos ha dado, tener libertad. Pero ¿qué pasaba con algunos de los hebreos en ese tiempo? No valoraban su libertad y querían volverse a las tradiciones, querían volverse a la vida religiosa, que no tenía valor ni sentido y era esclavizante. Pero ahora tú, querido hermano, tú tienes esos privilegios. La pregunta es, ¿estás valorándolos? ¿Son importantes para ti? ¿Tu fe en Cristo? ¿Tu salvación? ¿Tu gracia? ¿La comunión? ¿Leer la Biblia en esta libertad sin que nadie venga y nos maten? Son privilegios enormes, pero que a veces nosotros no disfrutamos eso, ¿no? Es algo triste. ¿Cuánto estás valorando estos privilegios en tu vida? ¿Has creído de corazón a estas verdades que tienes? ¿Sabemos la importancia que tienen para nuestras vidas? Debemos meditar en eso, hermanos. Ahora, vivamos un cristianismo verdadero, valorando los privilegios que hemos recibido, pero también, en segundo lugar, viviendo conforme a estos privilegios. Vamos a ver el versículo 5 al 10. Aquí vamos a ver lo que los teólogos denominan las exhortaciones subjuntivas. Sí. Las exhortaciones subjuntivas. ¿Qué son las exhortaciones subjuntivas en la gramática? Son formas por la cual el autor, cuando escribe, hace ruego a la audiencia para que realice cierta cosa, para que la audiencia entienda su postura y se ponga a hacer las cosas según lo que él está exhortando, ¿no? Hay ruegos aquí, hay súplicas del autor de Hebreos que debemos la iglesia considerar. Por ejemplo, versículo 22. Primer ruego, primera súplica que te hace el autor de Hebreos, que dice: acerquémonos. Esa es la primera súplica que hace el autor de Hebreos. Acerquémonos a Dios, dice el autor de Hebreos. Un llamado, mejor dicho, a la fe para acercarte a Dios, a tener fe para acercarte a Él. ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad al tener estos privilegios? Acercarnos a Dios, es decir, usar cada uno de estos privilegios que tienes, libre acceso, un gran sumo sacerdote. ¿Para qué? Para estar viniendo a Dios constantemente, para acercarte a la presencia de Dios y para nunca alejarte, sino estar más cerca de Dios cada vez más. Eso es el llamado, eso es la exhortación, ese es el ruego que te hace el autor de Hebreos a ti personalmente. Ahora la pregunta es, acerquémonos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo debemos acercarnos? El versículo 22 nos dice ¿cómo? Con corazón sincero. ¿Qué significa eso? Ser fieles a Dios. El corazón, hermanos, es el centro de la adoración de toda persona. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El centro
de todo tu ser, el centro de toda tu vida, el centro de todas tus motivaciones es el corazón. La Biblia dice que para que te acerques a Dios, para que te acerques más a Él, debes hacerlo con un corazón sincero, con toda sinceridad, siendo genuinos, siendo verdaderos. Tal vez este fue el problema de los hebreos. ¿Por qué es que desertaban la iglesia? ¿Por qué es que abandonaban la fe? Está esta frase muy, no sé si se dice la frase de mucha advertencia, que iba a decir advertente, de mucha advertencia de la apostasía, de renunciar a tu fe, de dejar el cristianismo por completo. Esa era la tentación más grande que estaba viviendo la audiencia en este momento. Pero ¿por qué pasaba eso con los creyentes de ese tiempo que habían estado fresco el sacrificio de Jesús? Los apóstoles todavía, no sé si se habrán seguido vivos ahí, pero sí habían discípulos cercanos a los apóstoles. ¿Cómo es que ellos se apartaron de la fe? No eran sinceros, no eran genuinos, no eran verdaderos. Esa es la razón por la cual se alejaban de Dios. Por eso, creyentes en Cristo, debemos acercarnos a Dios en sinceridad, con un carácter verdadero como cristianos. La pregunta es, ¿somos creyentes verdaderos? Pero no solamente con un corazón sincero debemos acercarnos a Dios. El versículo también continúa diciendo, el versículo 22, en plena certidumbre de fe, con plena certidumbre de fe. ¿Qué significa esto? Con toda seguridad. Hermanos, la duda es un estorbo para adorar a Dios. La duda es el estorbo para entrar a su presencia. Debemos estar seguros de lo que creemos, debemos estar seguros de lo que hacemos, debemos estar seguros de que cuando nos acercamos a Dios, en verdad estamos con Él, cara a cara, face to face, como dice en inglés, de gloria en gloria, en lenguaje cristiano. Cuando tú te acercas a Dios, debes estar plenamente convencido que estás ahí, que Dios está contigo. Pero no lo veo. Esa es fe. Eso es la fe, la plena seguridad de lo que no vemos. Estar convencido de las cosas que esperamos, con plena certidumbre de fe. Hoy estamos en la presencia de Dios. Hemos sido transportados al lugar santísimo, a lo que nadie podía acercarse. Hoy tú te has acercado sin caer muerto, porque la santidad de Dios es capaz de destruirnos. Hoy estamos espiritualmente delante de Dios. ¿Lo crees? ¿Tienes certeza? ¿Tienes seguridad de que estás delante de Dios? Pero no solamente acá, en tu casa, a solas, orando. Estás en la presencia de Dios. ¿Lo escuchas? ¿Lo oyes? ¿Sabes todo lo que te dice todos los días? Te amo. Tú eres importante para mí. Eres mi hijo. Este es el lugar indicado para ti. ¿Lo valoras? ¿Lo disfrutas? ¿O ya ni siquiera te acercas a Dios? Ni siquiera oras, ni siquiera tienes un devocional. Acerquémonos con plena certidumbre de fe. ¿Qué nos da esa seguridad, esa certeza de que estamos ahí en la presencia de Dios? El versículo continúa diciendo, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado en agua pura. En el original dice, hemos tenido un corazón purificado, hemos tenido un corazón lavado. Mejor dicho, lo que nos da seguridad es que Cristo ya ha purificado con su sangre nuestra conciencia. Pero no solamente ha hecho eso Jesucristo, sino que también nos ha lavado para poder estar en ese lugar. Nuestros cuerpos están lavados, dice, con agua pura. Es una representación de la regeneración que Dios ha hecho en tu vida cuando te has arrepentido. Primero, la sangre de Cristo ha rociado tu conciencia. Por eso te puedes acercar libremente. Tu conciencia está limpia delante de Dios, porque la sangre de Jesucristo ha cubierto todos tus pecados.
Pero no solamente eso, sino que también el Espíritu Santo, a través del lavamiento que ha hecho, de la regeneración, cuando Él ha venido y ha lavado tu vida de tus pecados, ahora te ha dejado limpio. Es una representación de lo que ha pasado en el bautismo, el agua pura limpiándonos de nuestros pecados. Por eso es que nos podemos acercar a la presencia de Dios sin ningún temor, porque Cristo ha rociado con su sangre nuestras conciencias. En el antiguo pacto, los sacerdotes se acercaban y para eso tenían que agarraba Moisés un poco de sangre y le untaba en la oreja derecha al que iba a entrar a la presencia de Dios, Aarón, y a sus hijos. Bueno, luego agarraba con la misma sangre y pintaba el dedo derecho de la persona que se iba a acercar al lugar santo. Pero no solamente el dedo derecho, sino también el pie derecho. Entonces cuando uno se acercaba, ¿será que Dios me va a aceptar? Tengo la sangre en mi dedo. ¿Será que Dios me va a aceptar? Tengo la sangre en mi oído. Tengo la sangre en mi pie. ¿Por qué es que Cristo nos ha rociado? Porque esta palabra, habiendo sido purificado, significa rociado, esparcido con su sangre a nuestra conciencia, para que tú no tengas ninguna duda, ningún temor de que cuando estás en la presencia de Dios, este Dios te va a condenar o te va a destruir. Ahora tú, hermano, has sido rociado con la sangre de Cristo. Ya no hay ningún temor, puedes acercarte libremente a Dios. Acerquémonos, dice en su primera exhortación. En su segunda exhortación, el autor de Hebreos va también a dar un llamado, un ruego. En la segunda exhortación dice el versículo 23, mantengamos firme nuestra profesión, la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. Entonces nos dice el autor de Hebreos. Entonces el autor de Hebreos aquí está haciendo un llamado, una súplica a mantener firme nuestra esperanza. Mira, está hablando de la fe, ahora está hablando de la esperanza, curiosamente. ¿De qué más hablará después? Interesante, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad a la luz de este versículo 23? Mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Mantener firme la profesión de nuestra esperanza. El creyente, hermanos, al creer el Evangelio, hizo una profesión de fe en la esperanza de lo prometido. Cuando escuchó la palabra de Dios, hizo una profesión de fe. Si con tu boca confesares a Jesús como tu Señor y Salvador y con tu corazón crees, alcanzarás la salvación. El creyente ha hecho una profesión de fe cuando escuchó el Evangelio. El llamado que hace el autor de Hebreos es mantenerte firme en esa profesión, mantenerte firme en la esperanza que te trae esa profesión de fe. ¿Con qué objetivo? De que si nos mantenemos firmes, nunca más dejarlo, no abandonar esa profesión de fe, de esperanza que tú tienes. ¿Cuál es la razón? El autor de Hebreos va a decir, porque Dios es fiel, porque fiel es el que ha prometido. La pregunta es, Dios es fiel, pero nosotros somos fieles. Dios ha prometido cumplir su promesa, pero nosotros nos mantenemos firme en lo que hemos creído. Nos mantenemos firme en nuestra profesión de fe. Ustedes recuerdan qué ha pasado acá, en esta tapita. Bueno, algunos que no sabrán qué es aquí, hay una tapa y aquí dentro es un bautisterio. Y cuando nosotros bautizamos aquí en nombre de Dios, la persona, cuando le decimos hasta cuándo vas a seguir a Dios, a Jesús, ellos profesan una fe, dice, para siempre, hasta que Él venga. Bueno, ya después ya estarás siempre siguiéndole, ¿no? Pero esa es una profesión. La pregunta es, ¿nos mantenemos fieles a lo que hemos profesado? Qué hermoso, ¿no? Estoy escuchando de Eber, que hace 3 años nomás, hermanos, ha hecho esa profesión. Miren lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Tú crees que no querrá Dios hacer eso en tu vida también? Dios quiere hacer muchas cosas en ti. Y Él es fiel a lo que te ha prometido. Vida eterna, salvación, herencia en el cielo, libertad de condenación. Él es fiel. Pero tú lo eres.
tú te vas a mantener firme, dice, sin titubear, sin inclinarte, ¿no? Sin dejarte llevar por el mundo, sin dejarte llevar por no sé, por el pecado nuevamente y apartarte de Dios. ¿Seguiremos nosotros siendo fieles a Dios? ¿Cuántos ya abandonaron su fe? ¿Cuántos hicieron una profesión y después dejaron la membresía de la iglesia? ¿Serás tú el próximo? De aquí al próximo año, ¿serás tú el que te alejes de Dios? ¿Serás tú el que vas a dejar la iglesia? A veces nos sorprende, hermanos, fieles, de un tiempo estuvieron fieles en la iglesia. ¿Y cómo es que ya no se comprometen? ¿Cómo es que ya no congregan? ¿Cómo es que ya no vienen? ¿Qué pasó? El que se crea firme, mire que no caiga. Uno de ustedes me va a traicionar, dijo Jesús. ¿Y qué hacían todos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y eso debe ser la pregunta. ¿Seré yo el próximo que va a abandonar la iglesia? ¿Seré yo el próximo que no se mantendrá firme en esta esperanza de salvación? Hermanos, por eso el llamado es mantenerte firme, anclarte, asegurarte. Es como que tú sostienes algo y no lo quieres dejar jamás. Como creyentes somos llamados a la perseverancia en nuestra fe, porque de lo contrario, si tú no te agarras de Dios firmemente, no te sueltas de Él, tú vas a seguir, pero si lo haces, te vas a apartar. Dios es fiel, igual te va a salvar, pero ¿cómo vas a estar delante de Él? ¿No? Algún día delante de Él. Palabra digna de ser recibida es esta: si nosotros le confesamos, Él nos confesará. Si nosotros le negamos, Él nos negará también. Si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismos. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilación, porque fiel es aquel que prometió. El último llamado, la última súplica del autor de Hebreos es un llamado a mostrar el amor como creyentes. La fe, la esperanza y ahora el amor. Versículo 24. Otro ruego, otra exhortación: considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es nuestra última responsabilidad como creyentes? Considerémonos unos a otros. ¿Qué significa considerar? Prestar atención, estar atentos a los demás que tienes al costado. ¿Quién tienes al costado? Considéralos, ¿no? Préstales atención, estate atento al bienestar. Eso significa, estate atento al bienestar de tus hermanos. ¿Con qué fin? Para provocarnos, para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Hermanos, aquí se puede ver por qué es tan importante que nosotros estemos atentos a las necesidades de los demás. Vemos aquí que el amor y las buenas obras no se dan por sí solas. Uno dice, no, sí se da por sí solas. Pero aquí este versículo nos enseña que no se da el amor y las buenas obras en los cristianos no se dan por sí solas. Este amor responde al estímulo que nosotros demos a los demás. El amor y las buenas obras responden al estímulo que tú des en tus hermanos para que nuevamente se animen a hacer esto de las buenas obras y practicar este servicio de amor entre creyentes. Ahora, entonces la pregunta aquí es, ¿cómo debemos buscar el servicio entre creyentes? ¿Cómo debemos hacerlo? El versículo 25 nos dice el cómo. ¿Dónde debemos empezar para estimularnos al amor y a las buenas obras entre todos? El versículo dice, no dejando de congregaros, versículo 25. La palabra dejar significa dejar en el apuro algo. ¿Alguna vez te ha pasado que estás tan apurado que ya te haces tarde para hacer algo y te olvidaste la llave? Bueno, si lo que te olvidas no es importante para ti, ya bueno, me voy. Yo ya tengo, no sé si es tu pasaje y tú tienes tu sencillo acá, ya, bacán, me voy al trabajo.
Pero si te olvidas la llave, de nuevo lo mismo, tengo que volver y recoger la llave, que me estoy olvidando algo importante. Esta palabra, no dejando de congregaros, implica eso, que a veces los creyentes, por el apuro de la vida, por el apuro de los afanes, por el apuro de incluso dificultades que pasemos, dejamos lo importante, dejamos las reuniones, dejamos la congregación abandonada. Y claro, ahí está el tema. Si es importante para ti, ¿qué vas a hacer? Vas a reunirte, vas a acercarte a la iglesia, porque te importan tus hermanos, por ese motivo. Pero si no es importante para ti, te conviertes en un negligente. La iglesia. Pues si en mi casa yo puedo adorar a Dios, ¿acaso la iglesia está solamente para que adores a Dios? Porque si se trata de adoración, que en tu casa también puedes hacerlo. Virtualmente lo puedes hacer. Es adoración. Entonces, ¿para qué venir a la iglesia? Acá también adoramos. Pero ¿por qué nos dice el autor de Hebreos que debemos congregarnos? ¿Cuál es la razón? No dice congregarte, dice congregarte presencialmente con tus hermanos. ¿Por qué? Porque el versículo dice exhortándoos. Esa es la razón por la cual nos debemos congregar, para exhortarnos. ¿Qué es exhortarnos? ¿Qué es exhortarnos? Animarnos, nada más. Eso es exhortar, para animar. ¿Por qué te debes reunir en la iglesia? Para animar a tus hermanos, para animar a los que están cansados, para amonestar a los ociosos, a los que no quieren servir, dice la Biblia, así dice la Biblia. Para eso te reúnes en tu iglesia, para estimularte, para provocarte, para ser de inspiración para tus hermanos. Si te trata de adoración, quédate en tu casa, adora ahí, pero estás fallando al mandato, porque el mandato te dice reúnete para animar a los demás. La pregunta es ¿cuándo nos debemos reunir? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué circunstancias debo aprovechar para estimular a mis hermanos, para animarlos? Todas las reuniones, hermanos. ¿Cuán diferente es que tú estés en tu casa con tu computadora y estés escribiendo? ¿Puedes animar? No puedes animar. Tal vez escuches un momento, pero dar la mano a tu hermano, darle un abrazo y decirle, hermano, ánimo, estás pasando dificultades, te animo, hermano, sigue adelante, visítame en la casa, ven, conversemos, pasemos un tiempo juntos de compañerismo, oremos juntos, tengamos ese acercamiento juntos de ánimo, de estímulo. Por eso nos reunimos en la iglesia. Lo virtual, olvidémonos, hermano, lo virtual no sirve para ser iglesia. Eso es un llamado. No quiero que piensen, hermanos, que soy muy imperativo, que soy muy autoritario. Pero lo virtual sirvió en un momento cuando la iglesia necesitaba, por el tema del contagio, porque estaba corriendo riesgo nuestras vidas y la vida de los hermanos más vulnerables. Pero hoy ya no. Gracias a Dios que hoy podemos reunirnos. Pero algunos tienen por costumbre abandonar a los hermanos, a dejarlos en el apuro por sus cosas y sus dificultades. La iglesia primitiva de Hebreos estaba pasando una crisis, pero una crisis seria. Ellos estaban pasando una crisis de persecución. El autor de Hebreos va a decir, ustedes no han sufrido persecución hasta la muerte, gracias a Dios, pero estaba fresquito el momento para que ellos sufran persecución hasta la muerte. Pero a pesar de que ellos estaban en persecución, en dificultades, en pruebas, el autor los exhorta para que se congreguen, para que se reúnan. Las reuniones no eran abiertas, las reuniones eran en casas, semanalmente, a escondidas, porque las personas no sé si tocaban la puerta, pero sí iban y te buscaban y te mataban por ser cristiano. Y el autor de Hebreos dice, no dejes de congregarte. Y ahora nos están amenazando para morir. Te están amenazando con un revólver si te comprometes en la iglesia. Te están amenazando con un revólver si te reúnes en la iglesia. Gracias a Dios que no, hermanos.
Pero la exhortación es la misma, el principio es el mismo. No dejes de congregarte. Finalmente, ¿cuál es la razón para no dejarlo de hacer? Aquel día se acerca, el día del Señor, el día del regreso de Jesucristo. ¡Qué miedo, chichín! No, ese día es para los cristianos. Ese día, los que han sido fieles, firmes en el Señor, serán arrebatados y estarán con Él para siempre. ¿Serás tú uno de ellos? Que estés practicando estas tres responsabilidades al tener tan grandes privilegios: la fe, la esperanza y el amor. ¿Estás practicando esto en tu vida, querido hermano? La fe, ¿te estás acercando a Dios siempre? O ya ni siquiera te acuerdas de Él, sigues tu vida como si nada. La esperanza, ¿te mantienes firme en lo que esperas en el Evangelio? El amor, ¿te interesas por el bienestar de todos tus hermanos? ¿Estás siendo de ánimo en las reuniones con ellos? O me voy a mi casa, tengo cosas que hacer. El apuro, dejar en el apuro a tus hermanos que te necesitan. No debemos correr a la casa, debemos pasar un tiempo animándonos, hermanos. El amor y las buenas obras responden al estímulo que nosotros nos demos unos a otros. No somos creados para ser cristianos individualistas, somos creados para ser creyentes que vivan una vida cristiana en comunidad. No dejemos de congregarnos. Para terminar, hermanos, como resumen, el versículo 25 termina diciendo que el día del Señor se acerca. Como creyentes, esta debe ser la motivación más grande para vivir un cristianismo verdadero. Un cristianismo que valora todo lo que ha recibido gracias a Cristo, teniendo libertad para entrar a la presencia de Dios, teniendo un gran sumo sacerdote, privilegios. Un cristianismo que persevera en las primeras obras de fe, de esperanza y de amor. Solo así, cuando Cristo regrese, estaremos listos para rendir cuentas a Él. Qué bonito, el Señor vas a sufrir el arrebatamiento, vas a disfrutar el arrebatamiento cuando Cristo venga. Pero después del arrebatamiento que viene, el tribunal de Cristo. Ahí el Señor a cada uno de los creyentes que hemos hecho, dice, esta carta de compromiso nos va a pedir cuentas. A ver, Hugo, Cajamarca, 23 de septiembre del 2017. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tu firma. Me comprometo por mí mismo a una dedicación al Señor Jesucristo como discípulo suyo, para ser miembro fiel y activo en la iglesia local. Creo en el Evangelio de Jesucristo, confieso a Jesús como mi Salvador, me someto al bautismo de los creyentes y me comprometo con el propósito del Centro Cristiano Vida. Reconozco que tengo una responsabilidad ante Cristo y por eso tengo el deseo de obedecer los siguientes versículos en estas maneras. 1 Tesalonicenses 5:17, deseo orar sin cesar. ¿Estás orando? ¿Estás viniendo a la iglesia a orar? ¿Lo haces semanalmente? ¿Te reúnes con tus hermanos para orar? 1 Pedro 2:2, deseo leer la Biblia cada día para que por ella crezca. ¿Te estás acercando a Dios, hermano? ¿Estás comprometido con esto que has hecho? Deseo no dejar de asistir a las reuniones, deseo ofrendar según haya prosperado, son mandatos que la Biblia nos da. Deseo llevar una vida de rectitud y buen testimonio, deseo servir a Dios en el tiempo que más antes dedicaba a otras cosas y seguir aprendiendo para hacerlo mejor. Estas semanas, hermanos, hemos pasado momentos difíciles como, yo principalmente, porque en la ancianidad he tenido que llevar una carta de membresía, decir a un hermano, ya no eres miembro de la iglesia local, porque no estás comprometido, porque no te preocupas por tus responsabilidades como creyente. Y me encontré con esta carta de compromiso. Dije, qué pena.
porque nos hemos comprometido y hemos firmado. Algún día, hermanos, pediremos cuenta de este tipo de cristianismo que estamos viviendo. Por eso el Señor nos llama a vivir un cristianismo verdadero. Debemos, hermanos, comprometernos. Es hora de hacerlo, no nada nos impide. Vamos a terminar orando, hermanos. Lo intenté. Vamos a ver. Padre bendito, amado Señor, venimos ante tu presencia y reconocemos, bendito Dios, que hemos fallado, Señor. Nadie aquí puede levantar el rostro y decir que está bien delante de tus ojos, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos si no nos hemos percatado de la importancia que hemos tomado con tu iglesia, con el compromiso de fe que hemos hecho cuando nos hemos bautizado, cuando nos hemos arrepentido, cuando nos hemos integrado a tu iglesia local. Pero es el tiempo y tú nos esperas, Señor, para que de alguna manera valoremos estos privilegios que tenemos en ti. Tenemos una entrada directa a tu presencia, Señor, todo el tiempo. Los cielos están abiertos para nosotros, para ir contigo por la eternidad. Tenemos un gran sumo sacerdote, tú te compadeces de nuestras debilidades y nos ayudas a seguir la fe, Señor. Pero ayúdanos a cumplir estas responsabilidades de la fe, la esperanza y el amor como creyentes, Señor. Ayúdanos a juntos acercarnos a ti, Señor, siempre, sin olvidarnos que somos creyentes, que vivimos en una comunidad que es tu iglesia. Ayúdame a comprometerme, Señor, contigo y con mis hermanos. Guíame, Señor, que esta semana sea de ánimo y estímulo para otros también. Gracias por esta reunión. En tu santo y bendito nombre te agradecemos. Amén. Amén, hermanos.